Y como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Lucas 5:26. Desde tiempos inmemoriales, el diluvio ha sido interpretado como un acontecimiento físico, una catástrofe de agua que arrasó con la humanidad, un castigo divino por la corrupción de los hombres. Pero, ¿y si el diluvio sigue entre nosotros? ¿Y si el diluvio del que habla la Biblia no es una tormenta que arrasó la tierra, sino un estado de consciencia en el que nos sumimos constantemente? No es el agua la que nos ahoga, sino nuestras creencias limitantes, nuestra incapacidad para despertar al reino de los cielos que, como dijo Cristo, está dentro de nosotros. Lucas 5:21. El mundo en el que vives es el mundo que has creado con tu mente. No hay otra realidad más que aquella que sostienes en tu imaginación. Neville Goddard enseñó que la imaginación es Dios mismo, que lo que concebimos en el interior se proyecta en el exterior como experiencia. Así como en los tiempos de Noé, hoy seguimos sumidos en un diluvio de pensamientos caóticos, de dudas, de miedo y de creencias impuestas que nos arrastran a la desesperación. Pero así como Noé construyó un arca para refugiarse de la tormenta, también nosotros debemos construir nuestra propia arca, un estado de consciencia elevado, inmune a las aguas del mundo. El diluvio como estado mental. En los textos apócrifos, como el libro de Enoc, se habla de los vigilantes, ángeles caídos que descendieron a la tierra y enseñaron a los hombres secretos prohibidos. Estos seres, que deberían haber guiado a la humanidad hacia la luz, la condujeron hacia el caos. Sus enseñanzas corrompieron la mente del hombre, inundándola con deseos destructivos y esclavizándola en la materia. Es entonces cuando la humanidad se sumergió en un diluvio de ignorancia, desconectándose de su verdadero poder creador. Este concepto no es exclusivo del cristianismo. En el hinduismo, se menciona a Manu, el primer hombre, quien fue advertido por el dios Vishnu sobre la llegada de un gran diluvio y construyó una embarcación para salvar las semillas de la humanidad. El diluvio no es más que la manifestación de la destrucción del viejo mundo y la llegada de un nuevo estado de ser. Así como Manu y Noé construyeron sus arcas, también tú debes construir la tuya, una arca de fe, un refugio en el que tus pensamientos sean elevados y tu imaginación se alinee con la divinidad que habita en ti. La imaginación como arca de salvación. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Hebreos 11:7. La fe de Noé no fue ciega. Noé vio con los ojos de su imaginación lo que estaba por venir y actuó en consecuencia. No esperó ver la lluvia para empezar a construir, ya sabía que la tormenta llegaría. Así funciona la ley de la asunción, lo que crees en tu interior, lo verás manifestado en el mundo exterior. Quien espera ver señales antes de actuar, se ahoga en el diluvio de la duda. Pero quien confía en su imaginación como la fuente de toda realidad, ese construye su arca y trasciende la tormenta. Neville Goddard nos enseñó que lo que sentimos como real en nuestra imaginación, se hace real en nuestra vida. Cuando el mundo exterior parece estar en caos, cuando las aguas del diluvio intentan arrastrarnos, es en la imaginación donde encontramos refugio. Si deseas prosperidad, salud, amor, no esperes a que el mundo exterior te lo conceda. Reclámalo en tu interior, siéntelo como si ya fuera tuyo, y el mundo se verá obligado a reflejar esa nueva realidad. La verdadera naturaleza del diluvio. En el Evangelio de Tomás, un texto gnóstico prohibido por la Iglesia, Jesús dice: si sacas lo que está dentro de ti, lo que sacas te salvará. Si no sacas lo que está dentro de ti, lo que no saques te destruirá. El diluvio no es otra cosa que el caos interior de cada ser humano. Son los pensamientos de escasez, de miedo, de separación de la fuente. No es un castigo de Dios, sino la consecuencia natural de vivir desde la ignorancia de nuestro verdadero ser. Pero así como Noé recibió la advertencia antes de que el diluvio llegara, también nosotros tenemos acceso a la sabiduría que nos permite salvarnos. La mayoría de las personas viven sin darse cuenta de que están sumidas en un diluvio de pensamientos negativos. Van a la deriva, sin dirección, dejándose llevar por las aguas del inconsciente colectivo. El mundo que experimentan es el resultado de su programación mental, heredada de generaciones pasadas que también se ahogaron en la ignorancia.
Pero aquellos que despiertan a la verdad de que el mundo exterior es solo un reflejo del mundo interior, esos construyen su arca y se elevan por encima de las aguas. Sal del diluvio, el llamado al despertar. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Isaías 60:1. El diluvio sigue aquí, pero también lo está la posibilidad de salvación. No necesitamos esperar un evento catastrófico para reconocer que el verdadero desastre ya está ocurriendo dentro de nosotros. Cada vez que nos rendimos ante la desesperanza, cada vez que aceptamos la pobreza, la enfermedad, la soledad como estados permanentes, nos hundimos más en las aguas del olvido. Pero así como Noé obedeció la voz de Dios dentro de sí y se salvó, también nosotros debemos escuchar esa voz interna que nos dice: levántate, imagina un nuevo mundo, créelo como real y serás salvado. La historia del diluvio no es historia, sino profecía. Es una advertencia eterna para cada generación que elige vivir desde la inconsciencia. Pero para aquellos que eligen recordar su poder creador, el diluvio se convierte en la oportunidad para un renacer. La pregunta es: ¿seguirás dejando que las aguas te arrastren o comenzarás a construir tu arca? El diluvio todavía está entre nosotros. Neville, sin fecha. Traducción y edición por decretos poderosos. Cuando lees la Biblia, piensas que es un viejo libro, describiendo cosas que sucedieron hace innumerables años atrás, pero yo les digo que es contemporánea. Tú lees sobre el diluvio y piensas: bueno, ciertamente eso ha sucedido, si es que ha sucedido, hace innumerables años atrás. Esta mañana, como es mi costumbre, sintonicé el canal KFAK. Esa es una estación de radio que pasa durante el día y la noche, las 24 horas del día, solamente hermosa música clásica, para que puedas leer mientras escuchas la música, con muy pocas interrupciones. A la hora, te dan un boletín de 5 minutos y el pronóstico del clima. Pero entre las 9 y las 10 en punto siempre hay algún hermoso recital de piano, las grandes obras maestras tocadas por grandes artistas. Así que me puedo sentar con mi Biblia y leer mientras escucho la música. Y la interrupción que vino hoy fue una publicidad del periódico Herald Examiner. Estaban publicitando este periódico como el único periódico que da los hechos, solo hechos, ningún embellecimiento ni banalidades, tan solo simple hechos. Y es por eso que deberíamos comprar los periódicos, porque están simplemente llenos de hechos. Bien, los hechos han inundado al mundo como el diluvio. El hombre realmente está ahogado con hechos, victimizado por hechos. Es en la imaginación donde todo vive, y no en su realidad, no en el hecho. A menos que la imaginación penetre los hechos, el abrumado permanecerá inundado. Ahora estamos en la inundación. Esto es el diluvio. Un hombre está en la cárcel. Eso es un hecho. Y él sabe que estará allí por X cantidad de años, eso es un hecho. Y él simplemente aguarda y espera, que de alguna extraña manera, obtendrá pronto la libertad de su encarcelación. Él nunca usa su imaginación, salvo para pensar en alguna manera violenta de escaparse, pero no para penetrar el hecho. En marzo de 1943, al usar mi imaginación para penetrar el hecho, yo también estaba en prisión, en el ejército, pero no quería formar parte de él. Así que yo simplemente penetré el hecho y me vi a mí mismo en la ciudad de Nueva York, en mi propio departamento con mi familia. Y en 9 días yo estaba libre, con licenciamiento honroso, y en mi departamento en la ciudad de Nueva York. Le escribí a un amigo mío que estaba en el ejército. Él tenía mi edad. Era un freudiano, un psicoanalista profesional, pero Freud era su especialidad. Esa era su educación. Cuando le escribí con detalle exactamente lo que yo había hecho, no le expliqué a medias. Le dije exactamente lo que yo había hecho, le dije, mientras dormía físicamente en la pequeña cama en cuartel. Yo imaginé que simplemente estaba en otro lugar. El otro lugar era un punto específico en el espacio, la ciudad de Nueva York, en mi departamento. Le dije lo que hice. Yo podía sentir la cama. Podía sentir las cosas en mi casa. Caminé por ahí, sintiendo todos los objetos familiares en mi departamento, y le di todos los tonos de la realidad y toda la sensación vívida,
en mi máxima capacidad. Yo toqué todo, y se sentía real, y luego volví a dormir. Luego le conté exactamente lo que me sucedió al otro día, y 9 días después, fui liberado honorablemente por el mismo hombre que rechazó mi aplicación. No respondió a mi carta. En Nueva York, él solía venir a mis reuniones, pero como amigo, porque estaba muy convencido de que el concepto freudiano era verdad. Me dijo: voy a tus reuniones por esta razón, Neville. Nos conocíamos bien. Él venía a cenar a mi casa, yo iba a cenar a la suya, pero él me dijo: voy a tus reuniones porque tú transformas a mi pan diario en sustancia de Aditas. Y un poco me gusta eso. Me dijo: pero cuando te escucho, me aferro a la silla y pongo mis pies firmemente sobre el piso para sentir la realidad y la profundidad de las cosas. No vas a poder llevarme contigo. Me vas a dejar aquí mismo donde las cosas son sólidamente reales. Así que siento el lugar debajo de mis pies y siento las cosas que están en mis manos. Me aferro fuertemente mientras entretejes tu historia respecto a moverse dentro de la imaginación de uno. Él no quería penetrar los hechos. Así que, cuando salió del ejército, cuando los otros millones salieron, permaneció con sus hechos por los siguientes 3 años. Yo salí en marzo de 1943. Él volvió a casa a Nueva York en 1946, desmovilizado al igual que a los otros millones y millones de muchachos. Él no podía dejar ir a los hechos. Esto es el diluvio, no existe otro diluvio, este es el diluvio. Estamos ahogados con hechos, victimizados por estos. Ahora, la Biblia enseña esta historia de atravesar los hechos usando la imaginación. Ciertamente lo hace. Déjenme que los lleve al capítulo 27 del libro del Génesis, el primer libro, el libro de los comienzos. Si no conocen la historia de Isaac y sus 2 hijos, eran gemelos, déjenme que les refresque la memoria. Si la han olvidado. Se dice en la historia que Isaac tuvo, es decir, su esposa Rebeca tuvo, 2 hijos, pero él era el padre de los 2 hijos, Esaú y Jacob. Se dice que Esaú era el peludo. Él vino primero. Y luego Jacob vino segundo, y no tenía pelos. Era completamente lampino, mientras que Esaú estaba cubierto de pelos, de cabeza a pies, pero él era el primero. Uno se llamaba Esaú, y el otro se llamaba Jacob porque vino segundo, y suplantó al otro. Ahora, se nos dice que cuando el padre, Isaac, era viejo, y sus ojos veían tan borroso, que ya no podía ver, en otras palabras, estaba ciego, le dijo esto a su hijo Esaú: no puedo ver, y mis días están contados. Quiero que vayas a los campos a cazar, y tráeme una sabrosa carne de venado bien preparada, como a mí me gusta, carne de venado sabrosa. Se nos dice que Rebeca, que amaba más a su segundo hijo que al primero, escuchó la conversación entre Esaú y su padre. Y luego, porque amaba a Jacob y quería que Jacob reciba la bendición, porque el padre siente que sus días están contados y que debe ahora dar su bendición a uno de sus hijos, y el primero debe obtenerla. Así que la madre le dijo a Jacob lo que ella había escuchado, luego sugirió: tomemos a uno de los cabritos del rebaño y lo mataremos, tomaremos la piel del cabrito y la pondremos sobre ti, para que tengas la apariencia de Esaú. Jacob pensó diferente: ¿y si mi padre lo descubre? Y la madre dijo: déjamelo a mí. Yo me haré cargo si él lo descubre. Y mandó Jacob al campo para traer al cabrito. Bien, él tomó a ese cabrito y lo trajo sabrosamente preparado para su padre. Vino rápidamente a la presencia de su padre, y el padre le dijo: ven, acércate para que pueda tocarte. Hijo mío, seas o no mi hijo Esaú. Así que Jacob se acercó a Isaac, su padre, quien lo tocó, y luego Isaac le dijo a Jacob: la voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú. Y luego lo bendijo. Él le dio su bendición. No mucho después de que Jacob dejara la presencia de su padre, Esaú vino con el sabroso venado. Y el padre le dijo: ¿quién fue el que vino? Porque yo ya he comido quien vino, y luego descubre que fue su hijo Jacob el que vino con astucia y lo engañó. Pero, dijo el padre, le he dado al tu bendición, y no puedo retractarla, y bendecido él es.
todos le servirán. Todos le servirán a él, porque yo le he dado la bendición y no puedo retractarla. En la superficie tú dirás, ¿qué es lo que esta historia está tratando de decirnos? Bueno, en este mismo libro, en un pasaje anterior, se nos habla sobre el arca. Construye un arca con 3 cubiertas, la más baja, la segunda y la tercera cubierta. Génesis 6, 14. Tú crees que es una construcción enorme. Bueno, usa tu imaginación. No puedes concebir una construcción que podría contener todos los animales del mundo en parejas, y todos los llamados buenos, que estarán de a 7 parejas, con suficiente comida para alimentarlos por 40 días y 40 noches. Simplemente no podrías concebirla, aún así esa es la historia. Pero hay 3 cubiertas. La cosa más obvia son los hechos de la vida, luego la interpretación psicológica de estas tal llamadas historias, y luego está la consumación espiritual de la historia. Así que tienes la cubierta más baja, la segunda cubierta, y luego la tercera cubierta. Así que, aquí tenemos un perfecto ejemplo de la segunda cubierta. Esta habitación, ahora, es un hecho. Estamos todos aquí en la habitación. Es un hecho. Pero supongamos que no quiero estar aquí. Supongamos que esto se convierte en una prisión para mí y acaso puedo salir de ella. Si yo sé cómo penetrar los hechos, si yo sé que yo soy el arca, que todas las cosas existen en la imaginación humana, de Blake, Jerusalén, y que la imaginación humana y Dios son uno, no son 2, yo puedo en mi imaginación penetrar cualquier pared. Yo puedo ahora, sin mover un pelo, en un parpadear de ojos puedo pararme en la calle y ver a esta cosa, señalando al podio, sin un hombre parado frente a él. No tengo ningún problema en absoluto para asumir que estoy en la calle, y mirando desde la calle a esta plataforma. Tú me dirás, bueno, ¿y eso qué hace? Bueno, permíteme hacerlo y sentir la realidad, sentir la solidez de la calle debajo mis pies, y ver a este edificio desde la calle en vez de mirar hacia la calle desde aquí. Si lo hago y le doy solidez, le doy realidad, seré obligado a ir allí. Eso es lo que las Escrituras enseñan. Esa es mi bendición. Puedo penetrar a un hecho, y al penetrar a un hecho puedo pararme donde sea que quiero pararme en este mundo. Luego, la promesa se hace, donde sea que pise la planta de tu pie, eso te lo he dado. Deuteronomio 11, 24. No te haré una promesa y no la cumpliré, te la daré si puedes pararte en ella. Así que yo realmente me paré en mi departamento, realmente me paré sobre aquel piso y sentí la cama. Sentí todo y le di realidad. Mi amigo no se permitió dormir en un lugar y asumir que estaba durmiendo en otro, porque ese es un estado mental dividido. Él no quería convertirse en una personalidad dividida. Él quería estar completamente coordinado. Bueno, coordinado es lo que estuvo, y muy bien, por los siguientes 3 años. Todo en un pequeño lugar en su cuartel. Y por 3 años no podía salir, porque, primero que nada, no quería intentarlo, porque yo era el que convertía a su pan diario en la sustancia de Aditas. Así que no respondió a mi carta. Se lo he recordado unas cuantas veces desde entonces, ¿por qué no has respondido a mi carta? Bueno, primero que todo, no le encontraba la lógica, y no lo creía, me dijo, que lo que tú has hecho era realmente la única causa de tu liberación. Él siempre lo cuestionó. Luego, se lo repetía en otro momento y le volvía a contar lo que había sucedido esa vez. Bueno, eso hubiese sucedido de todas formas. Luego, lo vuelves a hacer una tercera vez, y luego una cuarta vez. Sabes, aun si lo hicieras 1000 veces él todavía diría, hazlo una vez más. Hubiera sucedido, dicen, hasta donde a ellos le concierne. Dicen, no sucedió porque tú has hecho algo, estas cosas hubiesen sucedido de todas formas. Yo le pregunto, ¿por qué analizas a la gente y luego permites que las cosas sucedan? No somos criaturas de las circunstancias, dijo Benjamín Disraeli, un hombre que lleva tu nombre, porque su primer nombre es Israel y el nombre de Disraeli simplemente significa de Israel. Benjamín Disraeli dijo, el hombre no es una criatura de las circunstancias,
Las circunstancias son las criaturas del hombre. Él sabía cómo crear cosas todo en su imaginación. Así que le dije, tú llevas el nombre de Israel, pero no aplicas a la historia de Israel. Si tú tan solo la aplicaras, estas cosas son enseñadas en las Escrituras. Las Escrituras no son historia secular, esto es contemporáneo. No sucedió hace miles de años, el diluvio continúa. Esto es el diluvio. El mundo entero está inundado con hechos, como los periódicos prominentes, los periódicos de la noche, The Examiner, El Examinador, y están orgullosos del hecho de que solo imprimen hechos. Ellos no nos embellecen, sin banalidades, solamente los hechos. Por lo tanto, compra los hechos, y van por todo el mundo para encontrar hechos terroríficos. No estoy negando que él no la mató, no estoy negando que él no recibió una sentencia de X cantidad de años. Pero cuando la gente me viene a pedir algo, yo no me preocupo en los por qué algo sucedió, qué es lo que quieres. Y yo simplemente aplico mi imaginación amorosamente en representación de aquel pedido. No me importa qué fue lo que te llevó a ese estado, yo estoy aquí para simplemente sacarte de ese estado. ¿Qué es lo que quieres? Todo a través de la Biblia, ¿qué es lo que quieres? Él no condenó a nadie. La mujer llevada por el adulterio, él no la condenó, ¿qué es lo que quieres? Ve, y no peques más. Él no llamó al acto de adulterar un pecado. Si ella lo llamó, o ellos lo llamaron, un pecado, está bien, llámenlo pecado. Por lo tanto, no repitan si lo llamas pecado. Pecado simplemente significa saber lo que hay que hacer, y no hacerlo. Eso es pecar. Así que si descubres lo que hay que hacer para penetrar un hecho, para ir más allá del hecho y crear una condición para mí mismo, y morar en ella, y pensar desde ella en vez de pensar sobre ella, porque la gran falacia del mundo es construcción perpetua, ocupación diferida, que significa crear y crear, en el ojo de mi mente, todo tipo de cosas amorosas que me gustaría manifestar, pero que nunca las ocupo. No penetro el estado y voy directo adentro de él, dándole realidad cúbica. Pero yo sé, y tú sabes, y no es difícil entender por qué el sentido del tacto es algo en lo que creemos mucho más profundamente que en, por ejemplo, el sentido de la vista, o el sentido de oído, o el sentido del olfato. Una vez me encontré con esto en un sueño. En mi sueño me encontré con este enorme, gigante columna, un pilar llevado hacia el océano. Y el puente que anteriormente lo sostenía, ya no estaba. Solo quedaban los pilares. Y yo sabía que estaba soñando, y deduje que si me agarraba de ese pilar y si podía tocarlo, si me parecía sólidamente real, que era lo que iba a hacer, iba a agarrarme de ese pilar en el sueño. Yo sé que es un sueño, pero me voy a agarrar de eso tan sólidamente como pueda y persuadirme a mí mismo que me despierte sosteniendo ese pilar. Bueno, lo hice. Me sostuve a ese pilar con toda mi voluntad. Me dije, ahora Neville, tú sabes que estás soñando. Sabes que estás soñando ahora. Así que, despierta, y me desperté en el agua, realmente sosteniendo ese pilar, y estoy parado en lo que anteriormente yo sabía que era un sueño. Dejó de ser un sueño, es real. Estoy en un mundo tan real como este y aquí estoy, sosteniendo este pilar enorme. Y era en las Indias del Oriente, no en las Indias del Occidente donde yo nací, era en las Indias del Oriente, un área muy primitiva. Y luego un animal se acercó a la playa, una criatura de apariencia extraña, y en ese momento, yo estaba un poco en pánico. En ese momento de agitada emoción, me desperté en mi cama en la ciudad de Nueva York. Pero descubrí ese secreto de sentir. Así que él dijo, acércate, para que puedas sentirte, hijo mío. Él escuchó la voz, dijo, tu voz es la voz de Jacob. Acércate y déjame ver si realmente eres Esaú. Y él lo comprobó con tocarlo. Estando tendido en mi cama una noche, aquí mismo en Beverly Hills, hace muchos años, habrá sido hace 14 o 15 años, de repente me hice consciente de que estaba viendo lo que no debería ver. Estaba mirando hacia el más maravilloso interior de un hotel lujoso, así me parecía. Así que la conciencia siguió a la visión y me encontré a mí mismo en una habitación,
pero yo sabía que estaba en la cama. Así que volví a la cama. Todavía estaba mirando el interior de la habitación, y volví a la habitación. Y volví de nuevo. Lo habré hecho 12 o 13 veces. Era divertido ir hacia la habitación, y la habitación era como esto, real, y luego yo volvía a la cama. Ahora, yo dije, ahora voy a explorar. Sin importar las consecuencias, yo voy a explorar. Así que volví a la habitación. Parecía ser una habitación de 30 por 20, desde la cama, pero cuando entré a ella con la decisión de explorar, la habitación se acercó hacia mí y se hizo un tercio de lo que era. Digamos, se hizo de 10 por 7, y me di cuenta que era un vestidor de una enorme, gran suite, hermosamente decorada, pero todavía no estaba ocupada. Estaba allí para ser ocupada, pero la habitación hasta el momento, es decir, la suite, no estaba ocupada. Y yo pensé, bueno, ahora iré por la puerta. No pasé por ella de manera insubstancial, abrí la puerta con mi mano y caminé directo a través de aquella puerta. Yo era sólidamente real para mí mismo. Luego caminé por el pasillo, y el pasillo por el que caminé se cruzaba con el pasillo principal, y todas las luces estaban prendidas. Y 2 señoras venían caminando por aquel pasillo, el principal. Pero yo sabía que esto había comenzado como un sueño. Así que le dije a las señoras, señoras, esto es un sueño. Este mundo entero es un sueño. Y ellas me tuvieron miedo. ¿Quién no tendría miedo de un hombre que de repente aparece en el lugar donde estás caminando y te dice que este mundo entero es un sueño? Tú pensarías que está loco, que está delirante. Así que pensaron que yo estaba loco y se alejaron tanto como pudieron de mí, y caminaron pegadas a la pared como los patos, una detrás de otra, mirándome de manera sospechosa. Luego vi a este objeto que colgaba en el espacio. Me recordaba a un objeto similar que había visto en la casa de un amigo en Hollywood Norte. Así que les dije, miren, ven esto, y lo agarré, y para mi sorpresa, no era insustancial. Esto no era una imagen fantasmal. No era una imagen de la memoria. Esto era real. La cosa es sólida. Bueno, la agarré, y ya en ese momento estaban lejos. Miraron una última vez para atrás, hacia mí, y luego corrieron hacia la habitación principal. Y aquí estoy, parado solo, sosteniendo esta cosa. Me dije a mí mismo, Neville, tú sabes que esto es un sueño. El origen es un sueño, el final es un sueño. Vamos, despierta, y cerré mis ojos a lo obvio y sostuve esta cosa aquí, y no podía. Abría mis ojos otra vez y todavía estaba parado allí. Dije, ¿cómo voy a volver a mi habitación en Beverly Hills? No sabía qué hacer, no había lugar al que podría ir para que me lleve allí, pero recordé, sentir es el secreto. Estoy sosteniendo esto aquí ahora, y es real. Es sólido. Yo soy sólido. Ellas son sólidas. Ellas escucharon mi voz. Y yo caminé allí, y cada paso era sólidamente real como caminar aquí ahora. Entonces, imaginé que mi cabeza estaba en una almohada, y cuando podía sentir una almohada debajo de mi cabeza mientras estaba parado, de repente me sentí a mí mismo en posición horizontal y a mi cabeza en una almohada. Luego, de repente, podía sentir esa almohada, pero estaba cataléptico. No podía abrir mis ojos. No podía mover ni una mano. No podía mover ni un dedo. Aquí estoy, un ser viviente en un cuerpo muerto. Así que me dije a mí mismo, van a encontrar el cuerpo mañana por la mañana, y tendrán que cortarlo, porque estoy asegurado por algo de dinero, y para probar que nadie me quitó la vida tendrán que cortarlo para descubrir por qué me morí. Siempre tienen que hacer aquella pregunta, y le dan un nombre. Si no pueden encontrarlo, tienen que darle un nombre de todas formas. Así que aquí me encontraba, no podía abrir mis ojos, no podía mover mi mano. En unos 15 o 16 segundos, parecía mucho más tiempo que eso, mi dedo pequeño, podía moverlo. Y luego podía mover mi mano un poco. Todavía no podía abrir mis ojos.
Estábamos durmiendo en una cama doble, así que empujé mi mano hacia afuera, mi mano izquierda, y podía sentir el calor del cuerpo de mi esposa. En ese momento, supe que estaba de vuelta en mi cama. En otros 15 o 20 segundos podía, con gran esfuerzo, abrir los párpados de mis ojos. Y he aquí todos los objetos familiares, en las paredes, en el escritorio, todo volvió a la consciencia. Ahora, yo me había metido en un mundo tan real como este. Les digo, existen mundos dentro de mundos dentro de mundos, y todos están aquí, justo aquí. Es como sintonizar una radio. Apenas le giras un poco, y sintonizas una nueva onda de radio, y una nueva estación entra, trayendo algo completamente diferente. Y no interfieren entre sí. Y estos mundos están aquí ahora, y están poblados, así como nosotros estamos poblando a este mundo. Y ellos son tan reales como este mundo. Es terrestre y no tienes que caminar hacia ellos. Yo estaba en la cama. Parecería que yo caminé hacia dentro de él, yo diría, a 10 pasos de distancia. Pero la misma área penetraba la cama, y la cama no la obstruía. Y ese mundo en el que me metí no obstruía la casa en la que vivía, en Beverly Hills. Todo está aquí, el mundo entero, mundos dentro de mundos, dentro de mundos. Así que les digo, los hechos son en diluvio. Eso es la inundación. No hay ningún otro tipo de diluvio. Realmente estamos inundados con los hechos de la vida. Y estos hechos los cambiamos todos los días. Hoy, esto es la causa de esto y lo otro. Mañana no es así, es otra causa que hemos encontrado, y al otro día es otra causa. Pero mientras no hayamos encontrado la próxima causa, creemos que eso es un hecho, y adoramos los hechos. Pero, les digo, todas las cosas están en la imaginación humana. El hombre es todo imaginación, y Dios es el hombre, y existen nosotros y nosotros en él. Blake, D. Anotaciones para Berkeley, el cuerpo eterno del hombre es la imaginación. Y eso es Dios mismo. Blake, D. El Laocoon. No hay otro Dios. Todo está en tu propia maravillosa imaginación humana. Y la única cosa que el mundo entero desea es el despertar de la imaginación. Y cuando viene con el nacimiento del niño prometido que libera al hombre de los horrores de este mundo que llamamos el mundo de la naturaleza. Porque la naturaleza es simplemente aquel principio en el cual depende la invariabilidad de las formas en luz transmitida. Así que la cosa continúa, una y otra vez. ¿Acaso no has observado que en cierto momento del año, el dinero está ajustado? Está fluyendo, y de repente en cierto momento del año se detiene, ¿por qué? Es un hábito. Es un estado transmitido. Tú fijas ese hecho en el ojo de tu mente, y si tienes $50,000 hoy, y, digamos, es el mes de diciembre, que es cuando el dinero siempre está ajustado, vas a prestar ese dinero. O vas a darlo antes de que llegue diciembre, así que cuando llega, vas a estar ajustado otra vez. Es una peculiar, yo diría, esclavitud, esta cosa llamada naturaleza, en la invariabilidad de las formas en luz transmitida. Ahora, tú puedes penetrar al hecho y romperlo, y estamos aquí para enseñar eso. Vengo, no para abolir la ley y los profetas, vengo, pero no para abolirlos, sino para cumplirla. Mateo 5, 17, y para decirles la verdadera ley. No es lavarse las manos antes de las comidas, aunque eso sea muy agradable, algo muy limpio. No es darles ciertas dietas, hacer esto, aquello y lo otro. Él explica que la ley completa es psicológica. Él toma uno de los mandamientos, el cual es uno gráfico, para mostrarte cómo tiene que ser interpretado todo psicológicamente. Él dijo, ustedes han oído que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira con deseos a una mujer, ya adulteró con ella en su corazón. Mateo 5 y 27, 28. Bueno, ¿qué hombre no lo ha hecho? ¿Qué hombre no ha violado eso? Entonces, él te dice que la cosa completa es una cosa psicológica. No puedes restringir el impulso. Podrás restringirlo, basándote en miles de pequeñas razones. Quizás tienes miedo de las consecuencias. Quizás tienes miedo que alguien se entere.
Quizás tienes miedo de esto, aquello o lo otro, pero el impulso estuvo allí, y él te dice que el impulso es el acto. Bueno, si el impulso es el acto, entonces los actos creativos son imaginarios, porque fue un acto imaginario. Así que tengo que observar a mis actos imaginarios, porque el acto imaginario es un hecho. Va a realmente convertirse en hecho, y luego me confundirá. Había una señora en San Francisco. Mi hermano, me dijo, creo que es inocente, no conozco todos los hechos del caso, pero le han dado 6 meses de trabajos forzados. Él está en el ejército. Y no creo que mi hermano deba hacer 6 meses de trabajos forzados en el ejército. Yo le dije, ¿quieres que salga de allí? Ella dijo, ciertamente sí. Yo le dije, te diré lo siguiente. Inténtalo tú, para que puedas darte toda alabanza a ti mismo y no a mí. Hazlo tú. Ella, bueno, ¿qué debo hacer? Le dije, si saliera, vendría a casa. Ella dijo, oh sí, él vendría directo a mi casa. Le dije, muy bien. ¿Y si él viniera a tu casa, qué harías tú? Ella respondió, bueno, lanzaría mis brazos a su alrededor. Lo besaría, lo sentiría. Yo le dije, está bien, haz eso. Cuando vayas a tu casa esta noche, siéntate donde normalmente te sentarías. Y tan solo imagina que tu hermano está allí, y que has lanzado tus brazos a su alrededor, y que lo estás sosteniendo y abrazando, y besando. A la mañana del domingo siguiente, en mi reunión de San Francisco, esa mujer pudo levantarse y contar esta historia. Ella dijo, me fui a casa, y me imaginé y escuché que sonaba el timbre, y el timbre está bajando las escaleras. Tenía que bajar un piso por escaleras para responder la puerta. Así que, escuché el timbre y corrí para abajo por las escaleras, y me lancé a abrir la puerta, y allí estaba parado mi hermano. Volví a subir las escaleras. No había ningún hermano, pero lo hice tan vívidamente que fue casi una decepción que no vi realmente a mi hermano parado allí, porque parecía tan real para mí. Bueno, unos días más tarde ella estaba sentada arriba y sonó el timbre. Ella dijo, casi me rompí el cuello para ir hacia abajo. Sabía que era lo que iba a pasar. Cuando abrió la puerta, allí estaba su hermano. Ella se paró en la audiencia y contó esa historia a los miles que estaban presentes ese domingo por la mañana. Todos la vieron. Nadie, yo presumo, trataría de ir y verificarlo. Yo confié en ella implícitamente. Si me mintió, entonces sería problema de ella, pero estoy convencido de que la cosa entera fue verdad. Yo no voy y te controlo. Yo te creo cuando me cuentas qué ha sucedido. Pero la cosa es practicar. Somos el poder operante. Y el diluvio todavía continúa. No dejen que nadie les diga que el diluvio ha terminado. Y el diluvio es más y más profundo, porque estamos cada vez más y más inclinados por los hechos de la vida. ¿Quieres los hechos? Bueno, más te vale que hagas las paredes de la prisión cada vez más gruesas. Pero aprende a cómo penetrar los hechos. Cuando penetras los hechos, debes ir a cierto objetivo más allá del hecho. ¿Qué es lo que quieres ahora? Bien, entonces, tú vas al estado del deseo cumplido. ¿Cuál es el estado? Tú decides. Tú determinas lo que quieres en este mundo, y vas directo hacia dentro de ese estado, y luego ignoras los hechos. Supone que los hechos ahora niegan lo que hiciste. No importa. Deja que los hechos permanezcan, ellos se disolverán. Todos ellos se disolverán porque tú permanecerás fiel y ocuparás el estado. Y a medida que ocupas el estado, va a funcionar. Lo puedes hacer con un trabajo. Un amigo mío de la ciudad de Nueva York, él vino del oeste, era un ingeniero, y me dijo, Neville, quiero más dinero y quiero más responsabilidad. Quiero trabajar para una empresa en particular. Yo le dije, ¿sabes en dónde están ubicados? Él dijo, sí, en la avenida Madison. Ellos hacen trabajos internacionales. Construyen puentes, construyen diques, construyen cosas por todo el mundo.
y me gustaría un trabajo en el que me enviaran afuera porque podría obtener el triple de salario. Le dije, bien, ahora, ve al lugar y observa dónde te sentarías si obtuvieras el trabajo allí. Antes de que te manden afuera, trabajarías en la oficina local primero, ¿verdad? Él dijo, supongo que sí. Bueno, ve allí y dale una buena mirada. Él fue al lugar, eligió un escritorio, eligió el lugar y luego asumió, cuando volvió a su casa, que estaba sentado en ese escritorio y que ese era su trabajo, y él mencionó la suma de dinero, que era una suma de dinero considerable. Él y su esposa e hija solían venir a mis reuniones. Alrededor de un mes, él ya tenía ese trabajo y a las 2 semanas estaba camino al Medio Oriente, construyendo puentes. Desafortunadamente, no vivió mucho tiempo. Él era un hombre joven. Pero en aproximadamente 3 años había partido. Tuvo un ataque al corazón y se nos fue. Pero se habría ido de todas maneras, ya sea que esté aquí o allí, porque venimos a tiempo y nos vamos a tiempo. Pero al menos, antes de que partiera de este mundo, él encontró el principio, el cual llevará consigo al siguiente mundo, porque no existe la muerte. Él es restaurado a la vida en un mundo igual a este, vestido en un cuerpo igual a este, solamente que joven. Joven como ya lo era, pero será más joven. Pero él al menos tiene la memoria de lo que hizo para obtener lo que quería, y funcionó. Así que ahora él continúa con el principio en el ojo de su mente. Así que cuando me cuentas de tus sueños, y que en tus sueños estás aplicando este principio, como la señora esta noche, ella está aquí. Ella me contó su sueño. Le pedí que lo escriba para mí. En su sueño ella está debatiendo con otros este principio de imaginar, y como tú imaginas cierto estado lo produces en este mundo, y que no hay nada en este mundo que muere. Todas las cosas son restauradas a la vida, y ella está llevando esta conversación en su sueño. Bueno, eso es de lo más alarmador y muy excitante, cuando lo puedes llevar más allá, hacia donde el mundo te dice que es un estado donde no estás en control de tus visiones, que simplemente eres un esclavo de la visión y no su amo. No lo diriges, simplemente lo sigues. Bueno, ella no lo siguió, ella dirigía la visión. Cuando llegas al punto que puedes dirigir en el estado que llaman sueño, donde se supone que no puedes controlar sino que simplemente eres una víctima de tu visión, bueno, ella no es víctima de su visión, ella realmente controló su visión. Así que el día vendrá, es inevitable, todos nos sacaremos estas vestiduras. Pero les digo que van a encontrarse a ustedes mismos completamente restaurados instantáneamente, sin esperar por nada, instantáneamente restaurados, en un mundo terrestre con los problemas que tienes aquí, pero sabrán cómo resolverlos, resolverán los problemas porque conocen el principio. Así que el diluvio continúa. La Biblia entera, de principio a fin, es contemporánea. Jesús no es algo que murió. Él es algo que vive dentro del hombre, y Él mora en el hombre. Dios mismo vino, y viene, en la historia humana en la persona de Jesús en ti, en mí, en todos en el mundo. Y el día vendrá, tú sabrás cuándo eres el Señor Jesús, pero dormido lo que eres. El día vendrá, serás completamente despertado al hecho de que eres el Padre, y ahí tú sabrás. Me han preguntado, porque lo expresas todo el tiempo, esto es importante. Es tan importante, el Padre es la parte más importante de las Escrituras, la parte más importante de las Escrituras. ¿Puedo tener todo el poder del mundo y aún así no saber que soy Dios? ¿Puedo tener conciencia de que no hay nada en el mundo más que yo mismo, y aún así no sentir que yo soy Dios? Pero cuando el Padre viene, y yo sé que soy el Padre del único Hijo de Él, entonces yo sé que yo soy Dios. Y no hay otra manera de saberlo. Si yo tengo el poder para destruir al universo, aún así no sabría que yo soy Dios. Y si estuviera completamente consciente, como lo estaba en 1926 mientras leía un libro, que cayó sobre mi pecho, no serían más de las 10. Cuando me desperté a la mañana siguiente, eran las 9 y no me había movido ni de izquierda a derecha en el intervalo completo, porque el libro estaba todavía en mi pecho y la luz todavía prendida al lado de mi cama. Usualmente durante el transcurso de la noche, un hombre se mueve seguido de lado a lado. ¿Qué tan seguido? No lo sé,
pero todos lo hacemos. Nadie va a la cama sobre su espalda y permanece así por 9 horas seguidas, o en este caso 11 horas. Así que yo caí en un profundo trance, y en ese estado, me hice luz infinita. No había nada más que luz, y yo era todo. No había circunferencia. Yo era el centro de todo, no había luz afuera de esta luz que yo soy. No había sol, ni luna, ni estrellas, nada fuera del ser que yo soy. Yo era infinita, luz pulsante. Pero aún así, no traje de vuelta el sentimiento de ser Dios. Eso me evadió. Pero cuando ves a su hijo, y el hijo te llama Padre, entonces ahí sabes, y no hay duda en tu mente respecto a quién eres tú. Por eso es que digo que es la parte más importante de las Escrituras, y aún así es la única cosa que la gente me pregunta todavía, ¿por qué lo enfatizas? ¿Por qué lo repites una y otra vez? Porque es la única cosa en el mundo que, un día, experimentarás, que te convencerá que tú eres Dios. No hay otra cosa en el mundo que te convencerá, fuera de eso. Pero mientras tanto, podemos penetrar los hechos. El hombre en prisión no necesita estar detrás de las rejas. Nosotros estamos en prisión por las cosas que hacemos. Está bien, podemos romperlas, romper cualquier cosa en este mundo. Un hombre puede estar en prisión por la gula. Él puede romperla si sabe lo que quiere. Quizás no quiere abandonarla realmente. Si él quiere abandonarla, permítele crear dentro del ojo de su mente una escena, una simple escena, en la cual si realmente la ha abandonado, un amigo o algún familiar lo sabría. Él no alardea al respecto, ellos simplemente lo saben, y hay una conversación normal en la que él ya no tiene añoranza por ella. Ya no la desea. Él no tomó ninguna droga para eso, no hizo nada para alimentarla. Simplemente, no estaba allí. Aquel cierto gusto que tenemos en este mundo, de repente, ya te has hartado, estás saturado de ello, y ya no lo quieres. Todas las cosas son adquiridas. Hoy en día, por ejemplo, a mí me gusta una cosa llamada ostras. Las amo, especialmente las ostras orientales. Pero la primera vez que comí una ostra, pensé que moriría. Yo era un pequeño niño. Debería tener alrededor de 9 o 10, y fui a lo que se llamaban las Islas Vírgenes, propiedad en ese momento de Dinamarca, que ahora son nuestras islas, Saint Thomas y Saint John y Santa Cruz. Y mi madre me dijo, ahora, Neville, sabes, vas a ir a un lugar extraño, y ellos hablan danés. No entiendes el idioma, pero te las vas a arreglar. Vas a ir a una casa pupilo donde habrá 20 o 25 hospedados. Todos se sentarán juntos en una mesa grande. Ahora eres un niño, y no conoces sus hábitos, así que observa lo que la señora hace, y lo que sea que ella haga, tú lo haces. Me senté en la mesa, y aquí había un plato de ostras. Nunca antes en mi vida había visto ostras, y todas estas cositas aquí adelante. Vi a esta señora tomar un pequeño tenedor del costado, así que yo levanté mi tenedor, y luego ella tomó un pequeño rábano picante, luego tomó otra cosa, y luego un poco de tabasco y le hizo todas estas cosas, y luego pinchó a la ostra y la sumergió en todo lo que había preparado, cerró los ojos y se la comió como si tuviera miel en su boca. Yo esperaba la misma cosa, así que hice lo mismo. Y cuando tuve a esa cosa en mi boca, oh, Señor, no podría tragarlo, y no podía agarrarlo. Se supone que no podía escupirlo, mi madre me enseñó eso. Así que ahí se estancó. Pero la parte graciosa es que no solo había aquella sola, miré hacia abajo para encontrar que había otras 5, y todas tenían que ser tragadas. Bueno, esa fue mi introducción a las ostras. Pero hoy en día las amo. He adquirido el gusto por las ostras. La primera vez que tomé un trago, no puedo decirle a nadie que fue como la miel para mí, pero adquirí el gusto, y hoy ciertamente disfruto de un trago. Trato de no ir más allá de cierto punto, porque quiero mantener mis facultades despiertas. Pero disfruto de un trago. He tratado y tratado de adquirir el gusto por fumar, pero no puedo. Por lo tanto, abandoné esa idea luego de tratar por 6 meses, y no podía hacerlo.
Yo solo tenía 21 o 22 y no podía disfrutar un cigarrillo, un cigarro o lo que sea. Me hacían sentir enfermo. Así que abandoné eso, nunca lo adquirí. Pero todas las otras cosas las hemos adquirido. No venimos a este mundo con estos gustos, nosotros adquirimos estos gustos. Puedes adquirir el gusto de vivir en confort. Puedes adquirir el gusto de vivir como un caballero o una dama. Adquiere el gusto. Si realmente quieres vivir como una dama, vivir como un caballero, sin presión para pagar la renta, sin presión para hacer estas cosas, está bien. Asume que ya eres esa dama, que ya eres ese caballero. Penetra los hechos. Los hechos te dicen que no lo eres, que no lo tienes. Penetra los hechos y vive en el estado como si ya lo tuvieras. Y déjenme que les diga por experiencia, lo obtendrás. Realmente lo obtendrás. No me preguntes cómo. Los caminos y los medios están contenidos dentro del estado al que has entrado. Así que entras a un estado. Contiene todo lo que es necesario para exteriorizar ese estado. Elige tu estado, un estado amoroso, y ve directo hacia dentro de ese estado, y mora en él. Yo no llamo ocupar el estado y pensar desde él en vez de pensar sobre él, así como ahora piensas desde tu presente estado, con todos los hechos que te rodean para anclarte en él. Entra en otro estado, todo en tu imaginación, y los hechos aparecerán para anclarte dentro de ese estado. Y el día que te canses de él, puedes salirte de él y entrar en otro estado. Tú sabes que cuando te mudas a un nuevo hogar o te mudas a una nueva ciudad, tienes que realmente ajustarte a ella. Bueno, eres el peregrino pasando a través de innumerables estados. Los estados permanecen, pero tú, el peregrino, pasas a través de ellos, como un viajero pasando a través de una ciudad. No haces desaparecer a la ciudad. La pobreza continúa siendo un estado cuando un hombre que antes era pobre se mueve afuera de ella. Él se mueve afuera del estado de pobreza hacia adentro del estado de afluencia, pero no destruye el estado de pobreza. Cualquiera puede caer en él. Como dijo Blake, no considero al justo o al injusto estando en un estado supremo, pero solo estando en estos estados del sueño, en los cuales el alma puede caer dentro, en sus sueños mortales del bien y el mal. De una visión del juicio final. Ahora, vayamos al silencio. He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Apocalipsis 21, 5. El diluvio ha sido un símbolo, una advertencia y una oportunidad. No es solo un relato antiguo, no es simplemente historia, es un reflejo del ciclo eterno de destrucción y renacimiento que se manifiesta tanto en la humanidad como en el individuo. Quienes entienden la naturaleza simbólica del diluvio comprenden que este no fue un evento aislado, sino una representación de la lucha interna entre la ignorancia y la iluminación, entre la inconsciencia y el despertar. Noé no fue un simple sobreviviente, fue un precursor de una nueva humanidad, de un estado mental más elevado, de una consciencia que trasciende las aguas del caos. Ahora, al llegar al final de este camino de revelación, nos preguntamos, ¿ha pasado ya el diluvio? Sí, como enseñó Neville Goddard, todo lo que experimentamos en el mundo exterior es un reflejo de nuestra imaginación y nuestras creencias. Entonces el diluvio nunca cesará hasta que el ser humano tome posesión consciente de su poder creador. Si seguimos aceptando la idea de que estamos a merced de fuerzas externas, de circunstancias incontrolables, de la casualidad o la suerte, el diluvio continuará ahogándonos. Pero hay otra opción. Hay un camino de salida. El arca final, la conquista de la mente. Porque como piensa en su corazón, así es él. Proverbios 23, 7. A lo largo de las Escrituras, el concepto del arca aparece repetidamente como el refugio de aquellos que despiertan a la verdad. Noé construyó un arca para escapar de las aguas. Moisés fue colocado en una arca de juncos para salvarse del decreto del faraón. En el templo de Salomón, el arca de la alianza contenía las tablas de la ley, símbolo del pacto entre Dios y el hombre. El arca, en todas sus formas, representa lo mismo, un estado de consciencia protegido del mundo exterior. Neville nos enseñó que esta arca no es algo físico, sino una estructura mental,
un refugio dentro de nosotros mismos al que debemos entrar cuando el diluvio del mundo amenace con arrastrarnos. Así como Noé no esperó a ver la tormenta para empezar a construir, tampoco nosotros debemos esperar a que la crisis nos alcance para comenzar a cambiar nuestra mentalidad. Si queremos ver un nuevo mundo, debemos imaginarlo y asumirlo como real ahora, en este mismo momento. Aquí yace el mayor secreto de todos los tiempos: no hay salvación externa. Todo lo que necesitas está dentro de ti. La marea baja y el nuevo mundo surge. Entonces envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Génesis 8, 7. Después del diluvio, Noé envió un cuervo para inspeccionar si la tierra ya estaba seca. Pero el cuervo no regresó, pues aún quedaban cadáveres flotando en las aguas. Luego envió una paloma, que volvió sin encontrar dónde posarse. Pasaron más días, y volvió a enviar la paloma, que regresó con una hoja de olivo en su pico, señal de que la vida había renacido. Esta imagen es profundamente simbólica. El cuervo representa la mente inferior, la que busca en el mundo exterior señales de seguridad y no las encuentra. La paloma, en cambio, representa la mente elevada, la que confía, la que sabe que el nuevo mundo ya está aquí, aunque aún no lo vea completamente manifestado. En nuestras vidas, muchos actuamos como el cuervo, buscamos respuestas fuera, en las noticias, en la opinión de los demás, en la lógica racional, y lo único que encontramos es la confirmación del caos. Pero cuando decidimos actuar como la paloma, cuando confiamos en nuestra visión interior y nos aferramos a la certeza de que lo que imaginamos ya es real, entonces encontramos la hoja de olivo, el símbolo del renacimiento. El diluvio solo cesa cuando dejamos de buscar pruebas en el mundo exterior y comenzamos a vivir desde la certeza interior. La gran invitación: transforma tu realidad. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Romanos 12, 2. Todo lo que hemos explorado hasta ahora nos lleva a esta conclusión inevitable: tú eres el creador de tu propia realidad. El diluvio no es más que la manifestación de los pensamientos y creencias que has sostenido sin cuestionar. Si deseas salir de él, debes comenzar por cambiar la historia que te cuentas a ti mismo. Neville Goddard nos enseñó que cada ser humano es Noé. Cada uno debe construir su arca y decidir qué llevará dentro. Aquello en lo que te enfoques, aquello que permitas entrar en tu mente, se manifestará en tu mundo. No puedes escapar del diluvio si sigues alimentando las mismas creencias que lo crearon. Si hasta ahora has vivido en escasez, en desesperanza, en enfermedad o en relaciones dañinas, no es porque así deba ser, sino porque has aceptado esa realidad como inevitable. Pero, ¿y si decides imaginar algo diferente? ¿Y si construyes un nuevo mundo dentro de ti y confías en que el exterior reflejará esa nueva visión? Las enseñanzas más esotéricas, tanto en la Biblia como en textos apócrifos, en el hinduismo, en el budismo y en el sufismo, nos llevan al mismo punto: el mundo es un reflejo de la mente. Las olas del diluvio no cesarán hasta que dejemos de identificarnos con ellas. La promesa final: un nuevo cielo y una nueva tierra. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Apocalipsis 21, 1. Al final del diluvio, Dios estableció un pacto con Noé y colocó un arco iris en el cielo como señal de que nunca más las aguas destruirían la tierra. Este pacto sigue vigente, pero no en un sentido literal. Es un pacto que cada uno de nosotros debe aceptar dentro de sí, la promesa de que si vivimos desde la consciencia elevada, el diluvio nunca podrá alcanzarnos. El mar del que habla el Apocalipsis no es un océano físico, sino el inconsciente colectivo, las aguas del caos mental. Cuando nos elevamos por encima de ese nivel de pensamiento, el mar desaparece y con él el viejo mundo. Aquí es donde nos encontramos ahora. El diluvio sigue ahí para aquellos que aún no han despertado. Pero para los que han entendido la verdad, el diluvio ya ha pasado. La tierra firme está ante nosotros. Solo queda una pregunta: ¿te atreverás a pisarla?